Hey, ¿qué tal? Soy Hugo Amador y esto es Entre Rodajes, edición especial desde el Festival de Cine de Tijuana. Con nosotros tenemos a Alejandro Miranda, artista de efectos visuales con una destacada trayectoria internacional. Ha participado en proyectos como Piratas del Caribe, Godzilla, Maléfica, Rápidos y Furiosos 8, Game of Thrones y Stranger Things. En 2017 fundó su propio estudio Vértigo VFX en Tijuana, tras ser premiado para el Ariel por Sanctorum. Hoy queremos platicar acerca de la estética visual detrás de proyectos creativos. Con nosotros, Alejandro Miranda, es un gusto tenerte aquí entre rodajes. Muchísimas gracias por el espacio y por invitarme. No, a ti por estar aquí. Bueno, nos metemos de lleno a la entrevista. Has trabajado en algunas de las producciones más grandes del mundo, pero también decidiste regresar a Tijuana para abrir tu propio estudio. ¿Qué te motivó a hacerlo y cómo fue ese cambio? Es una muy buena pregunta y es una pregunta yo creo que se extiende a muchas etapas de mi vida. Yo creo que desde que era niño siempre había una noción o idea de crear algo donde yo nací. No sabía qué iba a hacer. Desde que empecé a hacer los efectos visuales y que me di cuenta que esto era a lo que me iba a dedicar, hubo un tiempo, precisamente estaba en la Ciudad de México, que lo pensé. Te voy a contar algo. No es tan sensible, pero sí es ahí un poquito de historia detrás de cámaras, ¿no? Cuando pude trabajar en la empresa más grande en Latinoamérica, entre más grande sea la empresa, pues no todo es bueno, ¿no? Y no me estoy quejando, sino que estoy dando un poquito de información de lo que sucedió detrás de cámaras. Claro. Pero aún así, agradezco mucho la oportunidad que me pudo dar esta empresa de impulsarme, ¿no? Siempre voy a estar agradecido. Pero hubo un momento que otra empresa más grandota, que todos conocemos, quería comprar a esta empresa. Y ellos, una de las cláusulas en el contrato era que pues nosotros nunca íbamos a poder hacer competencia. O sea, que los que estábamos trabajando ahí, si esta empresa compraba a la empresa en la que trabajaba yo, los que estábamos ahí no podríamos abrir nuestro propio estudio. Vale. Y nunca lo había visto de esa manera, pero cuando surgió ese tema, dije, a ver, espérate, ¿por qué? ¿Y por qué no? ¿Y qué tal si yo sí quiero hacer mi propio estudio? Entonces como que me surgió más esa espinita de, pero es que yo sí lo quiero hacer, porque ya me acordé que yo quería hacer algo regresando a Tijuana, ¿no? Cuando aprendiera algo bien, quería regresar y hacerlo ahí. Entonces, yo creo que fue el punto que me hizo aferrarme más a esta idea de hacerlo en Tijuana. Y porque cuando yo viví en Tijuana, tuvimos altas y bajas en mi familia. Hubo oportunidades, pero pues había carencia, ¿no? Entonces, siento que cuando fui adulto hubo ciertas cosas que no podía vivir en Tijuana porque estaba más preocupado. No voy a ser tan drástico por sobrevivir porque no fue ese mi caso, ¿no? Pero sí te privabas de muchas cosas. Entonces yo tenía ganas de regresar aquí y vivir esa otra parte de Tijuana que no me alcanzaba, ¿no? Okay. Entonces, de igual manera, cuando yo me fui, este tipo de oportunidades no existían. Entonces, también fue algo que me impulsó a regresar y decir, bueno, esto que yo aprendí se lo puedo enseñar a otros jóvenes en Tijuana, ¿no? Y en Baja California. Entonces, fue mucho ese sentimiento de permanecer a un lugar y poder regresarle algo, más que nada. Órale, no, pues qué curada que estás aquí, en la frontera, la verdad. Y pues bueno, cuando hablamos de efectos visuales muchas veces pensamos en tecnología, pero también hay este elemento pues artístico detrás, ¿no? ¿Cómo entiendes tú ese equilibrio entre el arte y lo técnico? Es una línea delgada, mira. Puedes tener toda la tecnología del mundo, pero si no sabes usarla o no tienes un principio de cómo se tiene que ver esa tecnología, no va a funcionar, ¿no? Puedes tener los mejores softwares, estar en las mejores escuelas,
pero siempre te tienes que preocupar por sensibilizar tu sentido artístico, en este caso hablando de efectos visuales, y de qué manera puede funcionar para el proyecto con el que estés trabajando, ¿no? Hay artistas que son muy técnicos y hay artistas que son muy artísticos. Entonces, muchas veces el artista técnico termina haciendo cosas más, pues, hablando de lo mismo, ¿no? Más cosas técnicas que resuelven procesos y no tanto la parte artística, ¿no? Entonces, ahí es donde tú debes entender en qué punto estás tú. O sea, si usas la tecnología como para crear procesos o la tecnología para crear algo artístico. Dicho esto, yo nunca me imaginé que iba a ser algo visual, porque nunca fui bueno para dibujar. Okay. Me gustaba mucho dibujar, pero no me salían bien los monitos o las cosas que hacía, ¿no? Y ahí estaba aferrado. Mi papá es pintor, yo lo veía pintar, entonces decía, wow, no, es que hacía Blue Demon cuando él estaba chiquito, ¿no? Y pues yo digo, no, pues ese es talento, se nace con el talento. Pero eso es algo en lo que estamos bien equivocados, porque el talento se puede desarrollar. Hay personas que nacen con ciertas habilidades, pero no significa que los demás no tengamos talento, ¿no? Y fue una combinación de aprender lo técnico para poder usar el software y luego entender, mientras trabajaba en diferentes proyectos, ir aprendiendo y sensibilizándome en qué requería cada proyecto. Un ejemplo, yo cuando salí de la ciudad de Tijuana porque quería aprender 3D, vendí mis cosas. Dije, bueno, ya, a ver, si me voy a dedicar a esto, tengo que hacer un movimiento drástico, ¿no? Entonces me dedicaba a la música, vendí todos mis micrófonos, vendí mi carro, todo lo que tenía. Me voy a estudiar 3D y aprendo el software de animación, que era Maya en ese tiempo. Y salgo como top en mi clase, ponen mi demo en la página y dije, wow, yo soy el rey de esto, ¿no? O sea, ya aprendí el software. Y llego a un ambiente donde la gente está acostumbrada a hacerlo y te exigen desde el día 1 y me doy cuenta que no sé casi nada. Digo, wow, o sea, vienes con el ego un poquito elevado porque te fue bien en la escuela, pero llegas a la realidad y ahí es donde en realidad aprendes, ¿no? Y entonces tienes que ser bien sensible en lo que te enseñan los demás porque ya recorrieron eso que ahora tú estás aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces es ese tipo de cosas. El software es una cosa y lo tecnológico es una cosa, pero para hacer cosas de este índole, pues sí necesitas aprenderlo, puedo decir. Ok. Retomando un poquito, ¿cómo influye la narrativa o la estética de una película en la forma que diseñas o planteas los efectos visuales? Pues se puede decir que es un gran porcentaje de la manera en la que implementamos los efectos, ¿no? Mira, un proyecto normalmente desde un inicio tiene ya una idea de qué se va a tratar. Entonces es muy diferente que llegue Godzilla y te diga, vamos a hacer a Godzilla. Entonces, bueno, ¿qué conlleva hacer a Godzilla? Primero que nada, mucho dinero. Y por otro lado, mucha gente, ¿no? Porque a veces lo que vemos en pantalla, 2 segundos, se traslada a 3, 4, 5 meses de trabajo con 40, 50 artistas haciendo no una secuencia, un solo shot, un solo corte. Entonces, desde ahí, el tipo de proyecto te va a indicar qué tipo de técnicas vas a usar, ¿no? Si nos trasladamos a México en un proyecto que ya como Vértigo fue como que el que nos inició, se llamó Santorum. Este director llegó conmigo, yo vivía en Los Ángeles en ese tiempo y le pasaron mi contacto, habló conmigo, me dijo, oye, quiero hacer una película que es tipo documental con ciencia ficción. Y yo, órale. Y me dice, quiero luciérnagas, quiero algunos hombres en fuego, quiero unos militares que luego no tienen cara. Y yo, wow, ok. Entonces tú estás pensando en, qué padre, pero también estás pensando toda la gente que necesitas, ¿no? Una cosa es trabajar para un estudio que tiene 500 personas
que resuelven ese tipo de proyectos a tú tener tu estudio con 4 o 5 personas. O sea, es un abismo. Entonces, quiero todo esto. Pues sí, yo sé que quieres. Pero, a ver, seamos realistas. ¿Cómo lo vamos a realizar? Con el presupuesto independiente y con la gente que podamos conseguir con ese presupuesto. Entonces, finalmente es otra etapa donde aprendes a resolver películas por tu parte, porque ahora ya no estaba trabajando para un estudio, y de la historia que me están contando, cómo lo podemos resolver sin tener que utilizar algo que normalmente yo estoy acostumbrado a estar con un equipo de 30, 40 personas, a resolverlo con 3 personas, ¿no? Entonces es un abismo. Y esta película que hicimos, que se llamó Santorum, de esa manera la hicimos muy, muy artesanalmente en un departamento acá en el Río con 3 exalumnos míos. Yo seguía todavía en Los Ángeles, me venía los fines de semana. Y de esa manera lo planteamos, algo muy independiente y más artesanal, que no nos costará tanto. Y finalmente eso está padre, ¿no? Porque exploras otra parte de cómo hacer efectos. No, claro, claro que sí. También en los últimos años ha crecido pues mucho el trabajo remoto para proyectos internacionales, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eso la manera de hacer VFX desde México? Mira, es algo que acaba de suceder y está muy, muy latente. Yo creo que después de la pandemia revolucionó mucho en muchas industrias la forma en que trabajamos, ¿no? En los efectos visuales fue todo un cambio, completamente. Yo vivía en Los Ángeles cuando sucedió lo de la pandemia y me mandan a mi casa y dije, pues ok, en 2 meses máximo ya voy a estar de regreso en la oficina. Y eso se trasladó a 2 años trabajando desde el departamento. Ya no aguantaba a mis niños, o sea, estaba brincando por todas partes. Pero no, es bien chistoso porque cuando llegas, cuando te dicen vete a tu casa y desde ahí vas a trabajar. Nosotros estábamos trabajando en ese tiempo ¿en qué proyecto estábamos? No recuerdo exactamente el proyecto cuando me mandaron a casa, pero despuesito fue Stranger Things. Y es bien curioso porque cuando tú estás en un estudio, todo está protegido. O sea, las leyes y las certificaciones están hechas para que nadie en externo pueda ver lo que estás haciendo. Entonces, oye, ¿qué proyecto estás haciendo? No, pues Game of Thrones. Oye, ¿qué se va a tratar? No, pues no te puedo decir, ¿no? Y ya, está todo protegido. Pero en el momento que te vas a casa, no falta que si llega la tía o llega alguien y están por detrás y ven lo que estás haciendo. O sea, a mí me pasó algo bien curioso. Tuve que ir a Zacatecas porque mi papá hizo un mural y lo iban a exponer. Entonces, yo estaba en deadline para Stranger Things y estaba haciendo Vecna. Entonces yo iba en el carro que nos trasladamos de Guadalajara a Zacatecas, iba en el carro ahí trabajando, ¿no? Y bueno, ahora lo puedo decir porque ya no trabajo con esa empresa, pero pues yo suponía que yo estaba en San Diego en mi casa trabajando. Entonces, de repente llego a Zacatecas, está toda mi familia, unos vienen de otras partes y yo estoy así en la placita ahí trabajando porque en la noche tengo que entregar algo. Y llega uno de mis sobrinos y me dice, ay, ¿qué es ese monstruo feo? Que no sé qué. Y no, pues es una serie. Y luego me pregunta un tío, ¿qué es eso? No, pues es una serie que se llama Stranger Things. Ah, mi hijo es bien, bien fan, ¿no? Mira lo que está haciendo. No van a decir nada, ¿eh? Entonces, está bien chistoso cómo era algo tan, que se supone que sigue siendo privado, ¿no? Pero está esa parte como que se pueden filtrar algunas cosas, ¿no? Que tienes que ser bien cuidadoso. Y la otra para los estudios fue, pues vamos a explorar a trabajar a remoto y híjole, vamos a persignarnos porque no sabemos si estos holgazanes en su casa van a hacer su chamba o se van a levantar todos crudos, digo por exagerar, sí, ¿no? Sí. Y resultó que les fue de maravilla, o sea, se ahorraban luz, se ahorraban muchos costos de tener tanta gente en un estudio, ahora la luz la pagamos nosotros en nuestra casa. Pero ahora sí podían contratar gente que no se quisiera mover a donde estaba el estudio.
A nosotros nos benefició también como estudio el último proyecto. Hicimos un comercial de Volaris a inicios del año y finalmente era un comercial muy ambicioso con mucho 3D. Tuvimos alrededor de 20 y tantas personas y 5 de ellos estaban en el estudio y el resto estaban entre México, Argentina y Colombia. Y no porque quisiéramos hacerlo de esa manera, ¿no? Porque también te acabas los recursos de los artistas que hay disponibles y pues empiezas a explorar más hacia el sur. Entonces, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Claro. Completamente. Por decirlo así, antes de que se me vaya, pues me estabas platicando ahorita, me estabas dando el ejemplo, ¿no? El caso de trabajar con un crew de 4 o 5 personas a uno de 50, 100. Pues, ¿qué retos enfrentas al dirigir un estudio, ¿no? de efectos visuales desde una ciudad como Tijuana? ¿Y qué oportunidades ves para la región, para que la región se consolide como un punto clave en la industria? Uno de los retos más grandes yo creo que inicia desde que quieres emprender, porque es muy diferente ser muy bueno en lo que haces a ser un empresario. Es un mundo totalmente diferente. Mucha gente piensa, ay, soy el mejor diseñador, soy el mejor ingeniero en esto y esto, voy a hacer mi empresa, y luego se dan cuenta que no saben ser empresarios. Entonces, ese ha sido mi primer reto, el poder con una empresa y pensar diferente, ¿no? Porque también lo artístico a veces está muy despegado del negocio, del dinero, o sea, no tan a ese extremo, pero cuando piensas en algo artístico es, espérate, números ahorita hablamos, ¿no? Déjame ver cómo vamos a hacer esto. Entonces, tienes que cambiar ese switch. Y no está mal. O sea, el dinero es una herramienta. La parte económica es para que puedas seguir y puedas crear algo que finalmente le ayude a muchas más personas, ¿no? Una vez que lidié con ese reto, lo otro era, pues, efectos visuales están en pañales en el norte. Entonces, ¿cómo conseguimos artistas? Entonces empezamos con una escuela. Impartir cursos 2 a 3 al año, y ahí empezaron a salir algunos egresados que tenían potencial, que se quisieron quedar, y fue como se fue construyendo Vértigo, más que nada con los mismos egresados de la escuela. Empezaron a trabajar en proyectos. Eso creo que fue vital para que pudiera existir la empresa, porque es muy costoso traerte a alguien de fuera cuando vas empezando. Okay. Más si tus proyectos no te lo permiten. El tener un proyecto independiente o algo más local, pues no tiene los presupuestos grandes de Hollywood como para que te traigas gente donde quieras, ¿no? Entonces, esos han sido los retos, pero el potencial es bastante grande porque ahora tenemos más artistas aquí. La región ha crecido en efectos visuales. Ya no somos el único estudio. Apoyamos a otro estudio que ahora es bastante grande también. Y a Tijuana ya lo voltean a ver en efectos visuales desde la Ciudad de México y otras regiones, ¿no? Entonces, eso es bastante bueno. No, se me hace muy, muy interesante, así como lo mencionas, ¿no? Desde lo que es un emprendimiento, y el reto, ¿no? De poder lograrlo, y qué suave que ahorita pues ya hay más, y que pues has tenido tú la oportunidad también de ayudar en esa formación, ¿no? Completamente. Ya para cerrar, me gustaría si nos pudieras compartir algún consejo para nuestra audiencia más joven, para esas personas que dices tú, ¿no? Que hay que formar, personas interesadas, en crear efectos visuales. ¿Qué les dirías? Yo creo que el consejo que voy a dar es no solo para los efectos visuales, pero para cualquier área del cine y de otras áreas, ¿no? Lo importante es que hagas lo que te apasiona, y eso lo escuchamos siempre, pero es la verdad. Haz lo que te apasiona, trata de ser lo mejor que puedas, y bien importante buscar, pues, quién está posicionado ahí arriba, ¿no? O sea, a quién puedes seguir y tratar de, si no se puede trabajar con ellos, aprender de ellos, ¿no? De alguna manera. Buscar héroes. ¿Quién es tu héroe? O sea, ¿de qué forma funciona esa persona, ¿no? Y en todos los ámbitos. En mi experiencia, yo quería hacer animación y cosas padres que me divirtieran.
Y la constancia y el aferrarme a eso me llevó a hacer algo que no me imaginaba que iba a hacer. Yo jamás me imaginé que iba a trabajar para una película de Hollywood en mis sueños. Pero el ser tan terco y el estar ahí, dedicarle más tiempo que muchas personas, solito me llevó ahí. Entonces a veces nos preocupamos, ay, ¿cómo le voy a hacer? Haz el trabajo y solito te va a llevar ahí a donde quieras estar. No, pues Alejandro, pues muchísimas gracias. Muy bonitas pláticas, muchas gracias por el consejo. Gracias y a ti. por esta plática. Con ustedes, Alejandro Miranda, artista de efectos visuales. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita en YouTube y seguirnos en redes sociales para no perderse este tipo de conversaciones. Y nos estamos viendo hasta la próxima.